que está ahí en los tres puntitos. Ahí lo apreté. Ah, gracias. Gracias. Bien. Bueno, he recibido, como le comentaba al inicio de la clase, varios correos, mensajes por parte de los compañeros, de algunos de los que están aquí presentes también, y han tenido muchas dificultades con la elaboración, más bien con la resolución de la última actividad de las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Así que, en ese sentido, lo primero que voy a comentar es que van a tener más plazo para resolver esta actividad. Quiero preguntarles a ustedes si están en esa condición de que todavía no han podido subir la actividad o no la han podido resolver. ¿Hasta cuándo les acomodaría tener más tiempo? O no sé si ya ustedes tres la entregaron y los que me pidieron tiempo, que son muchos, no están conectados. Profe, yo creo que más allá del tiempo, es que no, o sea, por lo menos con los que yo conversé, es que no logramos entender así como bien cómo se hace. De hecho, busqué en internet y todo, y tienen como distintas formas, como que una continuidad como en el ejercicio, entonces es como más eso en el fondo más que el tiempo. Bien, Quizás hacer otro ejercicio para poder eh, entenderlo un poquito mejor, pues. mira, No sé la verdad. voy a compartir aquí el documento, tarea. Bueno, y lo que planteamos acá a través de este circuito era que pudiésemos determinar los valores que van eh, circulando ahí por los amperímetros. ¿Cuáles son los valores de la corriente 1? ¿Cuáles son los valores de la corriente 2? ¿Cuáles son los valores de la corriente 3? ¿Y cuáles son los de la corriente del amperímetro 4 y 5? Entonces, en función de esa idea, eh, debían plantear a través de esta experiencia principalmente los métodos que habíamos visto en clase, que son los suficientes como para resolver, y que el método que yo les decía era el método de Maxwell, ¿sí? Que es donde consideramos tres mallas y tres corrientes que van a estar circulando por este circuito. Entonces, si yo acá digo que esta va a ser una malla y le llamo la malla 1, y esta otra le digo que es la malla 2, y esta que está por acá, la malla 3, voy a definir una ecuación para cada una de las mallas. Y me olvido de los amperímetros. Entonces, lo que podría hacer es volver a dibujar el circuito, pero olvidándome de los amperímetros. Entonces, puedo considerar acá abajo los 100 volts, luego en la parte superior una resistencia 1, luego aquí en el centro, perdón, ahí tenemos otra resistencia. Aquí está, ahí sí. Entonces aquí tendríamos otra resistencia. Luego tendríamos una resistencia hacia arriba, una resistencia aquí en el centro, por acá tendríamos otra batería y por acá tendríamos otra batería. Entonces, de cierta manera podríamos olvidarnos de lo que tenemos acá y podríamos trabajar con eso. Entonces, aquí tendríamos 10 voltios, acá tendríamos 50 voltios, luego acá 50, 75, 75 y 25. Son los valores de la resistencia.
Y el voltaje de acá son 100 voltios. Este es positivo, ese es negativo, este lado es positivo, ese lado es negativo, ese lado es positivo y este lado es negativo. Entonces, teniendo esta configuración, nosotros podríamos definir una corriente para cada una de las mallas. Podríamos decir que esta podría ser una corriente 1 que está circulando por este lugar. La malla 2 dijo que iba a estar arriba, entonces podríamos definir una corriente 2 que está circulando en ese lugar, y podríamos definir una corriente 3 que va en ese sentido. Entonces acá lo que habría que definir era la ecuación de la malla para cada una de estas mallas. Entonces, si dijimos que esta era la malla 1, esta era la malla 2 y esta era nuestra malla 3, tenemos que formar una ecuación para cada una de ellas. Entonces, la malla 1, tengo que escoger un sentido de movimiento. Pero ¿qué es lo que noto en la malla 1? Noto que en esta resistencia de 75 ohm van a pasar dos corrientes, la I1 y la I3. Por lo tanto, yo tengo que definir una corriente I, que le vamos a llamar, y esa corriente IA es la que va a circular por este lugar. Pero esa IA nace de la suma de I1 e I3, porque como van en el mismo sentido, digo que la corriente 1 más la corriente 3 van a representar esa corriente IA. Y si observo entre la malla 2 y la malla 3, también hay una línea aquí central, y voy a definir que hacia allá va a pasar una corriente IB, y esa corriente I minúscula sub B marca la relación entre la corriente 2 y la corriente 3. En este caso, como defino la corriente 2 hacia allá, va a pasar hacia allá, y la corriente 3 en sentido contrario, digo que es la corriente 2 menos la corriente 3. Entonces, esas son las corrientes que tienen dos corrientes dentro de estas dos mallas. Por lo tanto, si planteo la ley de la malla número 1, quedaría lo siguiente, acá. Me voy a mover desde este punto a favor de las manecillas de reloj, por tanto voy a ir a favor de la corriente. Paso por esa por ese voltaje y tendría 10 voltios. Paso por esa resistencia y tendría que pasar a favor de la corriente, por lo tanto es menos 25 ohms por I1. Luego paso por la resistencia de 75 ohms. Profe, ¿Sí? son 100 en la primera. Sí, son 100. Sí. Lo que pasa es que todavía estoy formando la ecuación. ¿Y esos Entonces, 10 entonces de dónde los sacó? perdón. Ahí sí. Ahora lo entendí. 100. Ah, ya. Gracias. Gracias. Son 100. Entonces, 25 por I1, y luego paso por la de 75, voy a favor de la corriente que definí. Entonces son 75 ohms por I1, y definí que IA era I1 más I3. Entonces van esas tres. Por lo tanto, esta ecuación se transforma en 100 voltios, el menos 25 con I1, con el menos 75 I1, eso da menos 100 ohm por I1, y luego queda menos 75 ohm por I3. Y eso es igual a 0. O sea, ahí tenemos la ecuación inicial, la ecuación de la malla 1. Luego deberíamos formar la ecuación de la malla 2, donde circula la corriente 2, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso, la ecuación de la malla 2 sería, tengo que escoger un sentido de movimiento, y me voy a mover a favor de las manecillas de reloj, por lo tanto voy a ir en contra de la corriente 2. Entonces voy a pasar por 75 ohms, y es positivo porque voy en contra de la corriente 2, paso por la batería y paso de más a menos, por lo tanto es menos 10 voltios, paso en contra de la corriente IB, por lo tanto es más 50 ohms, que es lo que vale la resistencia, por IB, pero IB la definí como I2 menos I3. Y eso tiene que ser igual a 0. Aquí me faltó el igual a 0. Entonces, ¿qué define esto? Define una relación en donde voy a tener I2, el voltaje, e I3. Anoto primero el voltaje, que son menos 10 voltios, para tener el mismo orden que la ecuación de arriba. Luego voy a registrar I2, y son 75 I2 más 50 I2, y eso es más 125 I2. Y luego más 50 con menos, eso da menos 50 ohm por I3. Y ahí tengo
la segunda ecuación de la malla 2. Y luego defino la malla 3. La ecuación que ésta tenga. Y la ecuación de la malla 3 viene determinada también, me voy a mover a favor de las manecillas de reloj mecánico. Quizás eso es importante, definir un solo sentido y moverse por cada malla en el mismo sentido. Se me mueve a favor de las manecillas del reloj mecánico. Voy a partir desde aquí, voy a pasar por 75, voy en contra, por lo tanto es más, pero estos 75 ohm es la multiplicación con I1 más I3, ¿cierto? Que esa fue la corriente que definí ahí. Luego paso por 50, ahí voy a favor de la corriente, por lo tanto es menos 50, y el IB definí que era I2 menos I3. Y luego paso por menos 50 voltios, y eso entonces es igual a 0 porque ahí ya se termina la malla volviendo al punto de partida. Entonces lo primero que hago es colocar el menos 50 voltios, que es lo primero que coloqué en las otras ecuaciones. Luego voy a colocar I1, e I1 son 75 ohms, por lo tanto sería más 75 ohms por I1. Luego voy a colocar I2, que es solo menos 50 ohms por I2. Y ahora voy a colocar I3, y I3 son 75 ohms más 50 ohms, o sea, eso da 100. Voy a colocarlo ahí. Sería menos 50 por menos, o sea, más 53, más 50 más 75, y eso es 125 y 3. Y eso es igual a 0. Sería menos con menos da más, 53, con más 75 y 3, y eso da 125 ohm por I3. Y ahí tenemos las tres ecuaciones. La ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2 y la ecuación de la malla 3. Entonces, ahora, ¿qué tienen que hacer con estas tres ecuaciones? Tienen que hacer los sistemas. Tienen que determinar el valor que esté asociado a cada una de estas ecuaciones. ¿Me dan un segundito, por favor? Que tengo un incendio aquí en la casa que hay que solucionar. Vengo al tiempo. Disculpa. ¿Alguno sabe cómo se hacen las demás corrientes? Porque en las mallas solo está I1, I2, I3 y falta I4 y 5. Ya, he vuelto. Bien, como les decía, ahí tienen esas ecuaciones. Ahora, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, profe. Diga. En la fórmula, o sea, en las que hizo ahora recién, tenemos la corriente I1, I2 y I3, ¿no es cierto? Después Sí. viene como un tema de despejes. Sí. Pero para sacar las demás, que son I4 y 5, yo pensé que tenían que estar como en las fórmulas para poder sacarlas. No necesariamente, lo que pasa es que, mira, de acuerdo al dibujo, I4, o sea, el amperímetro de la corriente 4 vendría siendo la corriente que tú definiste por ahí, que es IB. Entonces, esta IB definiría la corriente 4, que sería la resta entre 2 y 3. Luego, en el I2, donde está el amperímetro 2, definimos yo acá que era la corriente IA. Entonces, esa IA define la corriente 2 dentro del dibujo. Luego, I3, por ejemplo, el amperímetro 3 representa la corriente que va por acá. Entonces, I3 sería igual a I2.
porque acá arriba pasa acá abajo, aquí pasa la corriente 3. Y 5, donde está el amperímetro de la corriente 5, representaría la corriente 3. Entonces, I5 sería igual a I3. Y luego, el I1 sería la corriente que definimos como I1. Entonces, estas tres corrientes permiten determinar las corrientes que pasan por los extremos dentro de las mallas, pero en medio donde está la relación entre ellas, aparecen estas corrientes, que es IA e IB, que definen I2 e I4. Entonces, tienes que determinar los valores de I1, 2 y 3, y luego ir determinando cuánto vale I4 e I2 con estas relaciones que definimos, porque lo que hicimos fue reducir dos incógnitas, reducimos dos corrientes. Entonces, al reducir esas dos corrientes, lo que nosotros hacemos es definir simplemente 3, pero sabemos que son 5. Pero esas dos que nos faltan, que vendría siendo 2 y 4, salen de la relación entre las 3 iniciales que definimos. No sé si se entendió. Solo después se busca entonces el valor de, por ejemplo, de I4, sabiendo los valores de I2 y de I3. ¿Así? Claro, ¿no? Sí, pues, sí, no hay que hacer ningún otro desarrollo matemático más, simplemente ir determinando cuáles son las corrientes que pasan por ese punto. Ya. Profe, consulta. Sí, dígame. Profe, y al hacerlo con la regla de Sarrus también da la corriente. ¿La regla de quién, perdón? De Sarrus. Ahí me pillaste. Ahí no sé Bueno, cuál será esa regla. ya. Se hace una especie de como un cuadrado en donde se colocan los datos. ¿Cómo decirlo? Es una combinación de datos, profe, en la cual va uno multiplicando hacia abajo. Y ahí van dando los resultados. Ya. Bueno, si la manejas, dale, yo no la conozco. Ahí sí que yo llego hasta Kramer, matrices, Maxwell. Esos son los elementos que manejo para resolver sistemas de 3x3. Si habrá otro, no lo conozco. Y en términos de circuito, cuando el circuito se complejiza un poquito más, aparece Thevenin con otros elementos, pero ese no lo había escuchado. Ahí sí que me dejó pillo, como se dice coloquialmente. Profe, que yo se lo envié ocupando las dos reglas. Consulta, ¿le puedo enviar ocupando totalmente esta regla? Sí, Sí, es que se pero lo envié el con la otra sistema, regla, entonces. sí, pero el circuito, ¿cómo se dice? O sea, la plataforma, y aquí ya me voy a salir de esto, la plataforma tendría que, porque ya hay algunos que lo enviaron. Entonces voy a colocar acá, como ya hay algunos que lo enviaron, voy a hacer que puedan subir dos archivos, ¿ya? Entonces, los que ya enviaron la tarea van a tener la posibilidad de corregirla si es que lo estiman conveniente, y van a poder subir otro archivo más. No sé, y ahí desconozco cómo les aparecerá a ustedes, si pueden eliminar uno y cargar el otro. Si lo pueden hacer, yo les pido por favor que hagan eso, que eliminen uno y carguen el otro. Entonces, de esa manera, así va a quedar cargado solamente el que está corregido, y así yo no me confundo de trabajo. Ahora bien, si no pueden eliminar uno, el que van a cargar nuevamente, les pido por favor que escriban ahí segundo documento corregido, ya que coloquen corregido para así yo saber que ese es el que tengo que revisar.
¿Ya? Entonces no sé si tienen alguna pregunta más. Yo, bueno, no puedo seguir haciendo el sistema de ecuaciones porque la idea es que ustedes lo resuelvan y encuentren el valor de las corrientes. ¿Ya? No sé si tienen algo más. Profe, entonces ahora hay que hacer un sistema de ecuaciones con, por ejemplo, con la malla 1 y la malla 2, y después ahí sacar la incógnita I1, por ejemplo. Y después habría que reemplazarlo en la misma fórmula y se saldría la I3. Sí, sí, mira, lo ideal es lo siguiente, o sea, como tienes estas ecuaciones, tienes que lograr tener dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Entonces aquí hay dos caminos. O, por ejemplo, la ecuación 1, la ecuación 2 tienen una relación que es I3. Y la ecuación 3 tiene todas las incógnitas. Entonces aquí lo ideal, o lo que yo haría es, de la ecuación 1 despejar I1. Entonces si despejo I1, I1 quedaría igual a 100 volt menos 75 ohm por I3. Todo eso dividido, si paso el 100 y 1 hacia el otro lado, después pasa dividiendo, 100 ohm y 1. Eso es lo que haría. Y este valor, que lo despejé de aquí, ¿cierto? Lo sustituiría en la ecuación 3. Ahí. Ahí lo sustituiría. Entonces, al hacer eso, esta ecuación me va a quedar con I2 e I3 como incógnitas solamente, al sustituir acá en 3. Y esa ecuación que voy a obtener ahí, que va a tener la incógnita de I2 con I3, luego la relaciono con la ecuación 2, que van a tener las mismas incógnitas. Y ahí aplico reducción y encuentro o I2 o I3. Una vez que encuentre una de las dos, vuelvo a cualquiera de estas tres ecuaciones iniciales y encuentro el valor de la otra incógnita. Por ejemplo, cuando ya tengan el sistema, si encuentran I2, vuelven aquí a la ecuación 2 y van a encontrar I3. Y si tienen I3, van a la ecuación 1 y encuentran I1. Y ahí van a tener I2, I3 e I1. Y luego, en el amperímetro 4, entonces pasaría... o sea, en el amperímetro 2 pasaría la suma de las dos corrientes de I1 con I3. Después acá, perdón, esa, claro, la corriente 4. En el corriente 2 pasaría, al revés. IB, que es I4, sería I2 menos I3. Y A, que sería I2, pasaría I1 más I3. Y ahí tendrían todas las corrientes. ¿Quedó un poquito más Súper. claro? Sí, ¿Sí? súper, profe. Sí. Ya. Qué bueno. Qué bueno. Bien. Eso sería entonces, po. Ahora, les voy a dar plazo hasta la clase del viernes, ¿ya? Para que puedan volver a subir la tarea. Hasta la clase del viernes. Yo esto lo voy a modificar ahora y lo voy a cargar y lo voy a dejar ahí para que puedan cambiar la fecha. El viernes es 4, entonces vamos a dejar aquí 4 de junio. Tenemos clase a las 12:40 hasta las 2:10, la voy a dejar hasta las 3 para que puedan cargar. Y aquí, entonces van a poder subir dos archivos. Dos archivos y les insisto, si ya subieron uno y lo quieren eliminar, por favor elimínenlo y dejen el archivo que corresponda, ¿ya? Así que ahí ya lo dejamos listo para que puedan hacer los cambios. Bien, ¿alguna otra pregunta, algo más? Voy a compartirles la imagen en el chat de la videollamada de esta resolución que hicimos para que puedan ir revisando posteriormente los desarrollos. Daniel, ¿tiene que decir algo? ¿Sí? Profe, lo que pasa es que en la parte 2, donde tiene que cumplirse la segunda ley de Kirchhoff, tiene que dar el resultado igual a 0. Y a mí ese resultado me da 0.25. Entonces no sé qué hice mal o si, porque los resultados me dan los mismos que la simulación. Ya. No, mira, claro, te da 0,
pero 0.25, es decir, muy poco. No importa, déjalo así porque la teoría con la práctica nunca concuerdan. Entonces puede que los decimales, puede que las simulaciones te consideran otra cosa, eso, importante. En la simulación coloquen los valores de la resistencia de los cables 0, ¿ya? Eso es importante, que donde dice avanzado, ahí tienen que hacer la resistencia de la batería y la resistencia de los cables 0 para que no haya variación de corriente. Pero es prácticamente 0, Daniel, así que no te problemes. No te problemas. Eso, que si te da 0, algo, simplemente la suma de los voltajes da 0. Ah, ya, profe. Profe, eso igual puede ser porque al despejar la ecuación número 1, o sea, la corriente I1, al hacer esa división, hay un número que da decimal. ¿Eso puede ser el error o no? Sí, sí, porque después vas resolviendo un decimal que es 60. Bueno, les va a dar la corriente 2 en la ecuación cuando despeje, les va a dar un decimal. Y claro, eso hace un error. Eso hace que Ya. haya un error. Ya, profe, gracias. Ok. Bien, chicos, entonces espero que ahora sí puedan ir resolviendo con mayor claridad. Cualquier duda, yo sigo conectado, he tratado de responderles a todos en el chat. Si me demoro un poquito más, simplemente es porque a lo mejor estoy en otra clase o en alguna reunión. Así que eso, pues. Nos vemos el viernes y que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias.